Bendiciones, hermanitos queridos de Viajes de Pablo. Mucha alegría siento otra vez este reencuentro con ustedes para continuar con nuestros estudios aquí de Viajes de Pablo. Sinceramente, lo primero que debo hacer es felicitar a todos los hermanos de nuestro querido grupo, porque todos aprobaron de una manera muy buena el primer libro. Y realmente esto me anima a continuar en el esfuerzo para seguir discipulando a los hermanos. Me alegro mucho. Bien, vamos a continuar. Hay que aprovechar el tiempo al máximo. Ustedes saben que las situaciones son la tecnología a veces no ayuda como quisiéramos, pero bueno, tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo y que no se pierda pues esa pasión por el estudio. Hermanos queridos, los felicito a todos y oro por ustedes, por su salud, por la provisión, que Dios, nuestro amado Padre Celestial, los proteja, los cuide, los libre de toda adversidad y provea para nuestros días terrenales. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo amado guíe, Señor, en este segundo libro, que podamos aprovecharlo al máximo, Señor, para el crecimiento de la iglesia, Señor, tu iglesia amada. Amén. Bien, hermanitos, entonces tenemos acá, ya todos contamos felizmente a tiempo, hemos adquirido nuestros manuales, ¿no es cierto? Ya vemos que hay algunas dificultades para conseguirlo, pero de todas maneras, yo creo que casi la mayoría lo tenemos y veremos la mejor forma de solucionar lo que todavía no lo han adquirido. Bueno, no nos detengamos acá. El tema es que, ¿cómo terminamos? Hacemos memoria de cómo terminó el primer libro, es decir, lo referido al primer viaje, ¿no es cierto? Al primer viaje de Pablo. Recordemos que esto terminó con el concilio en Jerusalén. Ya vimos los problemas que habían, fue un momento muy crítico, estaba en peligro, en riesgo, la doctrina sana, como llama Pablo, y con justa razón, la verdad de nuestro evangelio. Ya no nos vamos a detener en este tema porque lo hemos analizado ya. Entonces, ¿qué ocurre de ahí estando en Jerusalén? Es un tiempo muy difícil. Ya recuerden que Agabo había profetizado una gran hambruna ya en esos tiempos. Y bueno, pues era necesario pues ayudar. Ya había estado ahí Pablo en una ocasión con Tito, recuerden, llevando ayuda ya. Y bueno, se encuentra ahora por otra razón. Ha retornado ya Pablo con Bernabé de su primer viaje, han llegado a Antioquía, ¿no es cierto? Encontraron este problema de doctrinario realmente y tuvieron que ir al concilio de Jerusalén. Ahí tuvieron el respaldo de todos los discípulos, fue un encuentro muy, muy generoso. Pablo salió airoso y defendió la doctrina que el Señor le había instruido, le había enseñado durante esos años en espíritu nuevo con Pablo. Bueno, y entonces, ¿qué decisión tomó el concilio? Redactar una carta de los hermanos de ahí de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, para que sea leída en toda Siria, en Damasco, en Antioquía de Siria, que es ahí donde se había convulsionado los desencuentros, ¿no es cierto? Muy bien, esta carta fue leída en todo el camino, pero ¿quiénes fueron encargados de la iglesia de Jerusalén? Fueron escogidos dos personas del Señor, dos escogidos que fueron Judas y Silas, o Silvano, como se le conoce en otros pasajes bíblicos. Pues es el mismo personaje, Silas. Y ya obviamente estaba Pablo con Bernabé. Entonces los cuatro personajes son los que van llevando esta carta de los hermanos de Jerusalén para los hermanos de la región de Siria, donde estaba el problema Pero no solamente para que sea leída ahí, sino para que sea leído por todos. Ya en la mente de Pablo estaba llevar la carta ya para el futuro de los sitios donde el Señor, donde el Espíritu lo iba a llevar. Tenía que leerla en toda Galacia, obviamente. Bueno, pero en ese interín surge en los preparativos para el segundo viaje, no se puso de acuerdo Pablo con Bernabé, porque Bernabé, recuerden ustedes que siendo su sobrino Juan Marcos, abandonó el primer viaje, ¿no es cierto?, cuando llegaron a Perge, ahí en la provincia de Antioquía de Pisidia, sin mayor excusa. Entonces, llevaron nuevamente a Marcos, no le pareció bueno a Pablo. Entonces Pablo aprovechó que Silas se encontraba en Antioquía, como había sido encomendado con Judas, llevando la carta allá, para que se leyera,
Bueno, que el contenido de la carta ya lo hemos comentado, que son unas recomendaciones, ¿no es cierto? Ya se definió lo que era la salvación por la fe, ya la ley había cumplido su propósito, ya no era necesario la circuncisión, y entonces se ordenaron las cosas conforme a los propósitos de nuestro buen Dios. Entonces, en vez de retornar Silas a Jerusalén, se quedó un tiempo ahí en Antioquía de Siria, apoyando la misión de los misioneros. Entonces decide Pablo escogerlo más bien a Silas para que sea su compañero en el segundo viaje. Entonces fueron encomendados a la gracia del Señor y se inicia el segundo viaje. Ya sabemos que Antioquía de Siria es la base, digamos, de donde Pablo ha hecho ya su primer viaje y es su punto estratégico para las misiones en el futuro. Muy bien, entonces es así como termina el primer libro ahí, o el primer viaje de Pablo, ¿no es cierto? ¿Qué hecho importante tenemos ahí? Que los resultados de esta unión entre las iglesias, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el resultado de esta misión o de esta unión entre las iglesias? Entre la de Jerusalén y la de Antioquía. Por ejemplo, trajo mucha felicidad a todos los cristianos, ¿no? Ejercitaron el compañerismo, facilitó el desarrollo de proyectos unidos para el Señor, permitió que las iglesias se animaran y apoyaran mutuamente en vez de competir, ¿no es cierto? Y aquí tomamos una gran enseñanza para todos los cristianos. ¿Cuáles son los aspectos importantes de toda la verdadera unidad cristiana, hermanos? Es el compañerismo, el aliento y la misión que debe haber en todo movimiento misionero, en nuestra iglesia en especial. Bien, hermanos, entonces esta es la primera parte, ¿no es cierto? Esta es la primera parte y hay un pequeño detallito que no lo completé, pero es referido a la ayuda material que ya requerían los hermanos de Jerusalén. Entonces, de Antioquía, de Siria, le llevan una importante ayuda para los hermanos de Jerusalén. Entonces, todo esto pues se alinea con los buenos propósitos del Señor. Muy bien, entonces, a partir del libro de Hechos 15:36 al 18:21 es donde se desarrolla este segundo viaje de Pablo, la segunda misión de Pablo, ¿no es cierto? Pablo ya sabemos que está encomendado a los gentiles, él tiene que desarrollar, él es el heraldo del Señor para esta misión a los gentiles. Muy bien. Pablo está con Silas, obviamente, entonces Pablo lo guía a Silas y lo insta a que hagan un recorrido por tierra. Esta vez están en Antioquía de Siria y se van para la región norte. Entran a la ciudad a la provincia de Cilicia, o sea, después de haber recorrido toda la región norte de Siria, entran a Cilicia, de donde es natural Pablo. Pablo es de Tarso de Cilicia. Y de Cilicia continúan su desplazamiento hasta este tramo de Galacia, ¿no es cierto?, donde ya Pablo en su primer viaje había levantado muchas iglesias. Pues recordemos las iglesias de Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, ¿no es cierto? Estas son las más importantes que levantó Pablo durante su primer viaje. Y bueno, un viaje realmente muy lleno de emoción. Ellos van reconfirmando, van a los hermanos, los van animando en la fe. Y obviamente van leyendo la carta que han traído desde Jerusalén para todos los hermanos ahí, para animarlos y que tengan esta visión de que el Evangelio es uno solo y que estén advertidos de cualquier doctrina falsa, no, porque estaban infestados, realmente la falsa doctrina estaba infestada, había un odio desenfrenado contra Pablo por el cambio tan rotundo que había tenido. Muy bien, es un tema que ya lo hemos comentado y lo saben muy bien ustedes. Entonces, un hecho importante, vamos a tratar de resumirlo porque para no ser muy extensos y aburrirlos, pero el propósito es tener por lo menos una visión panorámica de lo que vamos a estudiar, ¿no es cierto? Entonces recordemos un hecho importante, es el de rescatar que cuando Pablo llega a Listra ya lo encuentra a Timoteo, que es un personaje importante, que va a sumarse a la misión de Pablo, ¿no es cierto? Pablo es descendiente de ya dos personajes muy importantes ahí en la ciudad
de Listra, ¿no es cierto?, dan buen testimonio de Timoteo, y a Timoteo en el primer viaje ya recibió al Señor con la predicación de Pablo. Por supuesto, ya su abuela y su madre, Loida y Eunice, que son los nombres que registra la Biblia, la abuela y la madre de Timoteo, ya eran mujeres piadosas, ya eran cristianas ellas. Lo importante es que Pablo ya se convirtió también, ya alcanzó era un adolescente ya en ese momento cuando Pablo llega ahí a Listra. Entonces Pablo se propone desarrollar un plan de formación especial para él, dada su corta edad, y de eso es lo que vamos a tratar en la primera parte del estudio de nuestro manual del segundo viaje de Pablo, ¿no es cierto? Entonces, repito, pues llevaron esta carta de Jerusalén a toda esta parte de Galacia. Hubo mucha alegría, muchos más se sumaron en número, y todo para bien del crecimiento, de la expansión del Evangelio, ¿no es cierto? Y muy bien, entonces quería hacer esta pequeña introducción al libro porque entiendo que la primera parte vamos a tratar la formación, cómo Pablo realmente prepara a Timoteo para esta gran misión. Aquí tenemos que ir haciendo, tomando estas enseñanzas para nosotros mismos hoy, en este momento que estamos participando en este grupo. Yo efectivamente, los estoy ministrando. El Señor me ha dado esa facultad de hacerlo, de ministrar la palabra y de discipularlos a ustedes, hermanos. Pero mi labor no se va a limitar estrictamente a la enseñanza. Yo donde pueda, en mis trabajos, en mi familia, con mis amistades y donde vaya. Bueno, en estos tiempos no se sale mucho, no se puede salir, pero con los que tengo contacto, siempre me esfuerzo en llevarles el mensaje, la palabra de Dios. Entonces yo los animo a ustedes a que hagan lo mismo. Miren, tomemos estas enseñanzas de Pablo. Pablo no se va a detener a enseñarle ahí en Listra 6 meses o un año a Timoteo, no. Es una enseñanza en plena acción, en pleno evangelismo. ¿No es cierto, hermanos? Eso es lo que debemos tomar en conciencia. Ustedes ya están en un nivel importante, ya son ministros de la palabra, con toda certeza. Ya han tenido el primer curso de ya están en capacidad de transmitir esa enseñanza a donde ustedes, el Espíritu los lleve. Muy bien, hermanos, pero quisiera resumir en 2 palabras cuál es la enseñanza. Pablo lo va a preparar a Timoteo, y tomamos esto de conocimiento de las cartas que el mismo Pablo le escribe a Timoteo para dejar evidencia de su trabajo con este discípulo. Y podemos encontrar ahí un versículo clave que está en Primera de Timoteo 4:7, que es ejercitándonos para el ministerio de la piedad, tomando como ejemplo a Jesucristo y en todo lo que Él hizo por mí, por ti y por todos nosotros. Miren esta maravilla que encierra este versículo clave de Primera de Timoteo 4:7. Y ahora, ¿cuál es el objetivo final de esta enseñanza, de este curso de perfeccionamiento de Pablo a Timoteo? ¿Cuál es la clave de esto? Lo tienes, hermano, aquí, en todos los manuales de SEAN, del Servicio de Extensión a las Naciones. Ahí está, 2 de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 2. ¿Qué dice este capítulo y este versículo en específico? ¿Qué dice? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, hombres y mujeres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Es por eso que este ministerio chileno escogió bien el capítulo y el versículo, porque esto encierra realmente el testimonio de la predicación de Pablo, y que esa enseñanza a Timoteo es la enseñanza que todos tenemos que como formación. Entendámoslo así, hermanos. Muy bien. Ahora sí, hagamos un recuento. Estábamos nosotros ya que esta misión de Pablo y Silas ya van junto con Timoteo, y el propósito de Pablo, como conoce bien la zona, él anhela en lo personal llegar a una ciudad muy importante que está en la parte baja de Asia, que es la ciudad de Éfeso, ¿no es cierto? Ahí hay unas ciudades muy pobladas y muy importantes, y Pablo tiene conocimiento de esto,
y él, por su esfuerzo y con cierta iniciativa, quiere desplazarse por esa zona. Pero miremos ahí, aquí hay algo muy importante que debemos aprender. No es lo que nosotros decidamos, hermano, muchas veces, cuando estamos en alguna misión. Tenemos que dar tiempo que el Espíritu del Señor, ponernos en comunicación con Él y no tomar así estas decisiones. El mismo Pablo, siendo el heraldo, el embajador del Señor también, pero es un ser humano. Y él quiere esforzarse en lo personal, que no está mal, está muy bien. Pero siempre hay que esperar, hermanos, tenemos que en oración pedir la guía del Espíritu Santo. Recordemos que el libro de los Hechos, hermanos, ya lo hemos comentado en otras oportunidades, ha debido realmente y con toda razón llamarse el libro de los Hechos del Señor Jesucristo en espíritu. Ese es el verdadero nombre que ha debido llevar el libro de los Hechos. Los Hechos del Señor Jesucristo en espíritu. Lo reconocemos, es el Espíritu Santo de Dios también, que es la tercera persona de la Trinidad que está llevando adelante la obra, ¿no es cierto? Pero hasta en 2 ocasiones lo insta a Pablo a que no vaya a esa zona. Entonces, el esfuerzo natural de Pablo por ir es impedido por la obra por el Espíritu Santo. Finalmente, ¿dónde termina? De Antioquía de Siria, va recorriendo por la parte norte de Galacia y llega hasta la ciudad de Troas. Es un puerto realmente de Troas. Ahí permanece prácticamente una semana ahí, y en una de esas noches tiene una revelación. Es una revelación, la del varón macedonio, que le pide a Pablo que vaya a su territorio, que viene a ser a Macedonia, que lo necesitan con urgencia. Entonces Pablo tiene esa visión y obviamente la comparte con todos los discípulos que sienten lo mismo y son movidos entonces a ir allá, a las regiones de Macedonia y Acaya. Estamos hablando de Europa, hermanos, de Europa. Ya estando en Troas se une un noble misionero, que es Lucas. Miren la obra del Señor aquí, hermanitos míos, cómo el Señor le pone médico a Pablo, este gran médico, a Lucas, es un médico de primera línea. No solamente tiene el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, que es inspirado por Dios por medio de él, pero él tiene muchos tratados de medicina que se conservan todavía en las grandes bibliotecas del mundo. Un hombre muy ilustrado, pero ya el Señor lo pone ahí porque sabe que Pablo tiene algunas dolencias físicas. Ya en Galacia, recuerden ustedes que tuvo el problema de la visión de los ojos. Más adelante vamos a ver que un poco su salud se resquebraja, pero está el médico al lado, ¿no es cierto? Así trabaja el Señor de una manera maravillosa. Muy bien, entonces el viaje ahora ya se proyecta a esa zona, ya la revelación la tuvo, se enrumban allá y ya están en la misión entonces Pablo, Silas, Timoteo, Lucas, tremendo equipo. Llegan, vamos a ser breves, primero a Filipos, ¿no es cierto? Ya esta parte de la región de Macedonia. A Macedonia pertenecen tanto Filipos, Tesalónica y Berea, porque ahí Pablo, con excepción de Filipos, cuando llegó ahí realmente era una colonia militar romana y no había sinagoga ahí, pero sí había en Tesalónica y en Berea, que son estas 3 ciudades que pertenecen que en ese momento pertenecían a la provincia de Macedonia. Más abajo al sur está la región de Acaya, a la que pertenecen Atenas y Corinto. Así nos ubicamos en el mapa que les voy a pasar aquí acompañado con este breve resumen. Bueno, están en Filipos, pero en Filipos, ¿qué podemos rescatar? Ahí hay unos hechos, bueno, más o menos de importancia. Es posible que Lidia, esta mujer que se encontraba ahí, que iba a la oración a las orillas del río, porque era una mujer creyente, adoraba a Dios, pero escucha la predicación de Pablo ahí, a las orillas del río, y se convierte. Recibe al Señor Jesucristo como su Salvador, exactamente como lo hemos recibido nosotros el mismo Evangelio. Entonces ella les pide que la acompañen a su casa, ¿no? Porque realmente se siente agradecida de que ellos le estén diciendo que ya es una cristiana y que ha conocido la verdad, la única verdad, como nosotros, la salvación. ¿No es cierto? Entonces le pide que vayan a su casa. Se sintieron los misioneros, tuvieron que acompañarla, la gentileza de ella, ¿no es cierto? Y pernotaron ahí esa noche. Fueron atendidos y muy bien hasta ahí. Entonces los estudiosos dicen que es la primera mujer evangelizada en Europa, Lidia, la mujer que vendía púrpura en la ciudad de Teatira.
por esa región de Éfeso. Lo veremos más adelante seguramente. Muy bien, ¿qué hecho otro trascendente? Ahí sanaron a una chica que tenía espíritu de adivinación. Le sacaron ahí esos espíritus de maldad, porque eso no va con los cristianos. Bueno, y termina Pablo y Silas en prisión. Es encarcelado porque había los quienes se aprovecharon de este nefasto negocio. Los acusaron pues de que ya no tenían los ingresos bueno, y que eso tenía una penalidad. Los pusieron, las autoridades, entre comillas, los recomendaron para que los pusieran en la parte más crítica de esa cárcel de ahí en esos tiempos, ¿no? Pero ocurrió un hecho trascendente ahí, que lo que vamos a tratar un terremoto. Bueno, el Señor no nos deja solos. Él obra de una manera increíble. Pero había una multitud ahí de presos por diferentes motivos. Bueno, se abrieron todas las celdas, fue el terremoto tan fuerte que el mismo carcelero que había pedido una guardia especial para cuidar especialmente a los misioneros, bueno, se destrozó toda la prisión. El carcelero quiso matarse, porque ese era el precio por dejar escapar, pero Pablo lo retiene y dice, no te asustes porque todos estamos aquí, ¿no es cierto? Ya en la noche el carcelero los había estado escuchando, esos cantos, pero ¿cómo es posible? No se explicaba, están prisioneros y cantan. El resultado final es la conversión del carcelero de Filipos y toda su familia. Y muchos más se convirtieron ahí. Bueno, se queda ahí en esta ciudad de Filipos, se queda como 6 años, ¿no? Ahí ya vemos que se queda ahí mientras Pablo está haciendo toda la misión por estas regiones de Macedonia y Acaya. Luego pasa a la ciudad de Tesalónica. En Tesalónica, ahí se había sinagoga, como en las siguientes 3 ciudades que va a visitar Pablo. Entonces, hay conversión de algunos judíos, hay conversión también de algunos griegos, comerciantes que estaban ahí, pero que también eran adoradores, ¿no es cierto? Y bueno, fueron reconfirmados, digamos, en la fe. ¿Qué otro acontecimiento importante ahí tenemos? También nos vamos a encontrar con nombres que vamos a escuchar: Aristarco, Segundo, Sócrates, que eran realmente colaboradores para las misiones en el futuro de Pablo, ¿no es cierto? Ahí tenemos que también sufrieron persecución porque habían unos judíos que odiaban a Pablo y querían desvirtuar su labor, ¿no es cierto? Entonces amotinaron al pueblo y se fueron encima a la pesquisa contra Pablo y Silas. Bueno, pero felizmente los escondió Jasón, un nuevo creyente que habiendo sido el líder de la sinagoga en ese momento. Bueno, los acogió porque su casa estaba junto a la sinagoga. Y finalmente él pagó fianza por ellos, ¿no es cierto? Así dicen las escrituras, y nuevamente tuvo que salir Pablo en la misión. ¿A dónde? A Berea, más al sur. Ya esta es la tercera ciudad de Macedonia donde va. Bueno, aquí en Berea ya dice la palabra, estos eran más nobles, ¿no? Era una gente más educada, más respetuosa, y tenían una particularidad: escudriñaban las escrituras. Pablo predicaba y ellos escudriñaban la palabra y confrontaban lo que decía Pablo con lo que decían las Sagradas Escrituras. Y se felicitaban por lo que aprendían y creían, o sea, se aferraban a las enseñanzas de Pablo. ¡Qué bueno! Pero siempre ahí habían una persecución de judíos incrédulos. Tuvo que salir de ahí. Él intentó regresar, pero bueno, no se lo permitió. Ahí Pablo relata que Satanás se interpuso y no pudo completar la obra ahí. Cosa que se hizo finalmente porque es una gran iglesia hoy en día. Luego se pasó a donde llega a Atenas, hermanos. Atenas, la cuna de los filósofos. De Aristóteles, de Sócrates. Habían 2 corrientes ahí importantes de filósofos, que eran los epicúreos y los estoicos. Los vamos a estudiar con calma. Esto solamente es un breve repaso. Y Pablo es invitado a un areópago que viene a ser como una concha acústica, un centro donde los lugareños se acostumbraban a que cada persona que quisiera hacer alguna exposición que les fuera de importancia para ellos, un curso, una enseñanza novedosa, ellos los invitaban a que hicieran una exposición. Pablo aceptó y estaba solo, mire ahí. Hay que detenerse un rato a pensar en eso, ¿no? Y Pablo les explica bien, pues, que estaba impresionado por la belleza de la ciudad, pero que sin embargo les enrosa que eran muy idólatras.
Ellos habían colocado al ingreso de la ciudad una gran piedra con una inscripción que decía al Dios desconocido. Y él les enrostra esto y les dice, yo he venido a enseñarles, a predicarles el Evangelio, ¿no? A predicarles el Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio de salvación. Les explica cuál es el verdadero Evangelio, que es el mismo que conocemos ahora. Y se quedan ellos, pues, un poco desconcertados, porque primera vez que escuchan esto. Pero el tema surge del tema que impide que Pablo se explaye, es cuando Pablo toca el tema de la resurrección. Ellos no creían para nada en la resurrección. Bueno, Pablo no tuvo más que reafirmarles, bueno, yo he venido a predicarles al Dios viviente, al que ustedes no conocen, porque habían puesto la piedra que repito ahí, ¿no es cierto? Bueno, así las cosas. Fueron muy pocos realmente los que creyeron ahí. De los personajes más importantes podemos rescatar el nombre de Dionisio y de Dámaris, ¿no es cierto? Pero cuando fue tocando el tema de la resurrección, lo invitaron a Pablo. Bueno, Pablo, quizá más adelante, en otra ocasión, puedas explicarnos sobre esto que tú has argumentado. Y se quedó el tema ahí. Pablo tuvo que salir y va directo a dónde ahora? A otra Sodoma y Gomorra que había para ese momento, que es llamada la ciudad de Corinto. Un centro de idolatría y de perversión sexual. Hermanos, ahí, imagínense Pablo solo en esa misión, esperando que llegue Timoteo y Silas, que se habían quedado ahí en Tesalónica. Ahí lo alcanzan recién, pero ya cuando Pablo había iniciado una estrategia nuevamente de solamente predicar y dejar que otros bautizaran, como lo hizo cuando llegó ya Silas y Timoteo. Pero era un gran centro imagínense una Sodoma y Gomorra chiquita ahí, para ese momento. Y qué gran lucha, se quedó Pablo ahí 18 meses. Pero la labor fecunda finalmente, porque ya cuando saquemos los versículos y nos entremos a las cartas, porque esto va a ser un momento, hermano, de estudio y de aprovechamiento para tocar las cartas aquí de Pablo para ese momento. Y aprendamos y saquemos lo mejor de esto y nos quedemos por lo menos con un par de versículos de cada carta. Hermanos, lo dejamos ahí nomás. No quiero extenderme porque el tiempo es corto, pero deseo lo mejor para ustedes, hermanitos míos. La variante que vamos a tener aquí, una pequeña variante, no es solamente un aporte mío. Ya nos vamos a ver en cada semana con la lección C. Los voy a acompañar para que no estén tan solos como estuvimos por razones que nos encontró esta pandemia hace un poco de manera sorpresiva. Entonces, esta vez los voy a acompañar cada semana con la lección C y con las respuestas de las pruebas como corresponde. Que Dios los bendiga, hermanitos, y hagamos la mejor inversión de nuestro tiempo en el estudio de la palabra. Capítulos 15, 16, 17 y 18. Es muy bueno para nuestro aprendizaje. Gracias, hermanos. Hasta pronto.